Nossa senhora, eu tô. Ah, tá, já sei. Isso. Ok, entendi. A luz que ilumina tudo. Mas ficava doida aqui, ó. Ficava lá uma marca. Sim. Faz assim? Sei lá como é que faz. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Por dónde andan? ¿Por dónde andan todos? Pues nada, a ver, cuando aparezca aquí, vamos a ver si tenemos a Marcos. Pues cuando aparezca... Ah, acaba de entrar, creo yo. Vamos a ver quién era. Uy, que no consigo ver. Eso no me deja. Ah, María Luisa, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver que estamos esperando a nuestro invitado, que es el profesor Marcos Carlos. Marcos es uno de los ex estudiantes del curso de Letras Español y está dentro de la Universidad de Brasilia porque está como profesor de la UNB Idiomas. Bien, y nosotros quedamos para hablar hoy. Elenice, ¿cuánto tiempo? María Luisa, Elenice, empieza a llegar la gente. Pues sí, que aquí estamos. Aquí está Marcos. Vamos a ver cómo se hace esto, si yo sé hacer. Corazoncitos subiendo, siempre me dejan en corazón. Ay, corazones. No, no intento hacer porque nunca logro. ¡Marco! ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Cuánto Estoy muy bien. tiempo? Sí, como muchos años, muchos años ya. Hace años que no nos vemos, no para Sí, no decir que años, nos hemos visto detrás de la pantalla cuando estaba yo con los estudiantes de prácticas hace poco tiempo, cuando fui a hacer una visita. sí, me gustó un montón. Después yo he recibido algunos de los alumnos en mi clase y muy bueno, me ha gustado mucho. No, y además es que todos dicen exactamente lo mismo. Has visto que la gente, cuando dije que te iba a entrevistar, es que simplemente pues dijeron qué bueno, qué guay, que estaremos y veremos. Y seguramente mucha gente nos va a ver ahora y nos va a ver después también. Mira, Ah, aquí el Elenice nos está ojalá. totalmente, seguro. El Elenice nos está deseando feliz año. Pues sí, el Elenice, un año con... Yo he reducido todos mis deseos de año, de feliz año, en uno, salud para todos, porque Sí, eso estamos es. en una Si no hay situación, salud, ¿qué puedes hacer? ¿Ah? Si no hay claro, salud. totalmente. María Luisa, Rafa Landín también entró por aquí. Y Marcos, yo he visto hace no más que 15 días, he visto tu entrevista con una chica mexicana sobre el Día Sí. de los Muertos. ¡Qué guay! Aprendí un montón. Y ya quiero ir. Vamos juntos para allá. Claro, después de la pandemia, después de Yo la creo pandemia que podemos hacer todo. eso es. Un poco antes, hace unos 3 años, yo había planificado ir a México y ahora más, y con la entrevista pues más. Yo soy una enamorada de las monarcas. Entonces, como enamorada de las monarcas, entonces entró más ganas todavía de Ajá. saber que hay una relación entre las mariposas monarcas y también la fiesta de los muertos. Ah, qué bien. Y sabes que fue un regalo, ¿no? De 2020, porque fue una amiga mía, dos amigas mías, que una es profesora también de la Universidad de Idiomas, y ella tiene este proyecto de Hable sin pensar en Instagram, y ella me invitó el año pasado para participar con ellas, y hay una en Argentina y otra aquí en Brasilia también, que pronto va a trasladarse a Chile, ojalá, ¿no? Porque ahí tengo lugares para visitar también. Perfecto. Y empezamos a hacer los lives y conocí a esta chica de México y siempre que necesitamos hablar alguna cosa de México, él está allí como, sí, yo quiero hacer, yo quiero hablar con ustedes. Y él nos dijo que aquella película Coco es un resumen total de lo que pasa realmente Día de los Muertos. Entonces,
Yo en la UNB Idiomas di clases para los mayores y mis alumnas que ya jubiladas, ¿no? Me dijeron, profe, tenemos que ir Día de los Muertos a México y ellos sí fueron, pero no pude, pero me dijeron que, uf, muy lindo, todo muy lindo. La Es parte que tengo cultural, que ¿no? ser. La parte que a mí me encanta, hablar de la cultura. Y hay otros libros también que hicimos con esta chica mexicana y que hablan mucho de la cultura, de historias de México. Yo sí que creo que en 2015 yo tuve la oportunidad, una rebaja de la nada de los pasajes de aviones. Yo pude ir a México como 2 semanas y pasé allí la Navidad. Y es totalmente diferente, ¿no? Porque la Navidad en general aquí en Brasil nosotros estamos con la familia y allí yo estuve en la plaza central y todos estaban allí, cosa que no es tan común por aquí, ¿no? La Navidad es en familia y allí en la plaza y el gobierno ofreció a todos una cena y era gratis, entonces los turistas, las personas, todas podían comer, pero la cola inmensa, ¿no? La cola inmensa para comer. Pero con la posibilidad de comer una comida de otro país, en otro país, a partir de otro, es que merece cualquier cola. Nosotros como ya, y además es que te echo mucho de menos, entonces ya empezamos Ah, con el ritmo y que no hemos dado ninguna señal a nadie, nada de eso, pero vamos a hacerlo como Dios manda, es decir, ya. que te presentes, pero antes le saludo a Gabriela Meneses, que está por aquí, a mi queridísimo Juscelino Santana, que es para mí un súper referencial de formación de profesores y principalmente cuando yo quiero saber algo del SIL, siempre es a Juscelino que voy a preguntar, siempre, siempre, siempre. O si no, a Ivo, pero cuando tengamos incluso un poco más de contacto. ¿Quién eres tú? ¿Por dónde andas? Y por eso te hemos llamado aquí, para preguntar y saber por dónde andas. Ah, ¿quién soy yo? Me llamo Marcos y un enamorado de la lengua española que descubrió toda esta pasión en la enseñanza media. Después yo ingresé a la universidad y a causa de este idioma tuve muchas oportunidades en mi vida, viajar a otros países, viajar haciendo trabajos por la UNB. Conocí muchas personas alrededor del mundo a causa del idioma. Tuve experiencias de escribir libros también a causa del idioma y ahora doy clases, ¿no? De español y es una cosa que a mí me encanta y luchando para que la lengua siga ahí en las escuelas e intentando para que no salga, ¿no? Porque este año será difícil, una batalla. Eso es, pero hay montones de cosas entonces que yo no sé de ti después de que nos separamos del contacto de la universidad. Sí, ¿Cómo es hace la muchos historia del libro años. y todo? Bueno, cuéntame todo lo nuevo. ¿Quién es? Porque claro, yo conocí al profesor Marcos en formación dentro de la Universidad de Brasilia y claro, eres uno de los estudiantes que no pasan sin que nosotros te veamos con tus posturas y todo y tu producción y competencia y tal. Pero ¿quién es hoy el profesor Marcos? ¿Cómo es la historia esa del libro? Que yo no lo sabía, es que no me cuentan nada, qué malo soy. Ya, cuando estaba en el último semestre de la UNB, recibí de Carolina una beca para ir a España. Entonces, apenas recibí la certificación de la UNB, el día siguiente estaba en avión rumbo a España para hacer un curso. Y como pasé algunos meses ahí y viajé por toda España, cuando regresé, fui invitado, empecé a dar clases en la UNB Idiomas y empecé también a dar clases en una escuela privada, sustituyendo a una profesora. Y después me pidieron para que pudiera, ¿no? Asumir los grupos allí también. Y en esta misma escuela me ofrecieron la oportunidad de escribir un libro para la escuela. Entonces me llevaron a una editora, me dijeron todo lo que tenía que hacer y escribí un libro para los chicos, o sea, que es un libro para enseñanza, ¿no? De la escuela.
y se Pero, llama El viaje. Mira, El viaje. cuéntanos del libro, Marcos, que yo no sabía nada de eso. ¿Ya? Cuéntame, cuéntame. Es una Ustedes ya saben que historia, yo quiero es una, siempre saberlo todo. ya, es una historia como es para niños, entonces como de 9 años, 10 años. Entonces es una historia, todo el libro son como algunos capítulos que va a trabajar una historia de un alumno que viene de Barcelona a estudiar en Brasil y conoce a su amigo aquí en las vacaciones. Ellos van a Barcelona para conocer la ciudad de Paco, este chico de Barcelona. Y los capítulos entonces van a trabajar cada capítulo un tema, como la cultura, la gastronomía, cumpleaños, regalos, comercio. O sea que es un viaje por Barcelona, por España, para que porque este chico de Barcelona está presentando su país, ¿no? España, a este amigo de Brasil. Entonces, es más o menos por este camino que fuimos, que escribimos este libro. Qué guay, qué súper guay. ¿En qué, bueno, a ver, paso por paso, ¿no? ¿En qué año estudiaste letras de español? ¿Qué recuerdas? De 2009 a 2012. Ah, fíjate, eras mi segundo grupo de español. Cuando yo ingresé en 2008, cuando llegué aquí en 2008, y entonces pues habrás sido de poco adelante. Y durante, hasta el 2009, dije, hasta el 12, 2012, hasta el sí. 2012. Y fue cuando estuviste en España. Durante la graduación, durante la carrera, tú llegaste a viajar. Sí, también. Fui con Lucas, ¿tú conoces Lucas? Adriana, Fabricia. Fuimos a Lucas Estados Barbosa, Unidos. fuiste. Sí, entonces fuimos a Estados Unidos, a Chile como 3 veces, porque hay aquella alianza, ¿no? Entre la UNB y la Universidad de Chile. Entonces fuimos también a Chile presentar trabajos. Primero yo fui para ver el trabajo, ¿no? Las ponencias de Lucas, de Fabricia. Y después me empezaron a invitar a todos los viajes y como me encantan los viajes, claro que fui. Fuimos a Estados Unidos, fuimos, después volvimos. Fui a Argentina también con Juliette, ganó una beca de estudio, entonces fuimos también a Argentina, o sea que viajé mucho, que he aprovechado mi vida Qué así. guay, qué guay. Creo que he visto fotos tuyas también en Asia Sí, con... el año pasado. Ah, qué guay. ¿En dónde estuviste exactamente en Asia? Nosotros fuimos a Japón y pasamos como 32 días, o sea, como mochileros, y por todo Japón, de norte a sur, todas así, muchas islas, y 32 días, muchas cosas que conocimos. Qué Pero guay. también Fuiste con estuve compañeros de la también, universidad también, ¿no? Perdona. sí, 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 porque como estoy trabajando en la UNB Idiomas, nosotros fuimos juntos, fuimos Pedro, el profesor de francés, Yumi, profesora de japonés, también fue Rafael, que estaba allí en posgrado, y yo. Y como ellos son Sí, profesores, claro que no hablo casi nada de japonés, solamente o name wa nan desu ka y solamente eso. Entonces fueron mis guías, porque para entender alguna cosa en el metro, si alguien te pide, y mira qué interesante esta cosa de choque de cultura, ¿no? Porque los latinos nos gusta tocar las personas, las cosas, hablar, y siempre empezar una charla, y los japoneses son más así, ¿no? Distantes. Entonces me dijeron, Marcos, te van a llevar a la cárcel, no puedes tocar los bebés de las personas, no puedes hablar así con las personas de la nada. Mira, si estoy callada, la persona está a mi lado hace mucho tiempo, entonces claro que voy a empezar a hablar, ¿no? Y me gusta hablar, entonces, qué guay, qué guay. He visto que estabas allí con Yumi. Hay algunos que conozco. Rafael, tuve poco contacto con él, pero claro, tiene que ser muy interesante estar principalmente con los hablantes de japonés. Esa oportunidad, ¿tú crees que eh, es necesario ser y tener
ser de una familia rica y tener mucho dinero para hacer todos esos viajes, Marcos. No, 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 Cuéntanos no, un no. poco de eso. Principalmente, yo más o menos ya sé tu respuesta, pero principalmente pensando en que quién nos está viendo y quién nos va a ver son los estudiantes del primer curso, porque ahora llegan y ya van teniendo contacto, porque creo que es diferente que yo, que ya soy una super hiper señora de casi Ah, 50 años. oh. ¡Ay, qué cosa que ya tengo casi 50! Y yo que he visto estos días como cumpleañeros de 1991, el trinto llegó, ha llegado. Bueno, entonces yo, bueno, ya casi 50 y tanto, pero no, pero faltan 4 años, 3 años y medio para los 50, que era una super hiper fiesta y ahora que descubrí que podemos hacer muchas fiestas, porque también podemos hacer fiestas virtuales. Entonces, pero yo sé la respuesta porque también pasé mucho tiempo, no viajé durante la carrera, solo viajé el último mes de la carrera en autobús a Argentina, toda una historia, pero eran épocas más difíciles, ¿no? Entonces, no que las épocas actuales sean más fáciles, pero cuenta a esa gente, a esos que están llegando, que están empezando ese universo, ¿qué posibilidades tenemos después que acabe la cuarentena, por supuesto, el aislamiento y el pandemonio este? Cuéntanos, pistas, cómo hacer, cómo viajar. ¿Es importante viajar? ¿No es importante viajar? Contando, es muy importante que yo les diga, mira, saludando aquí a Cassiane, a Graciele que acaba de entrar, Marco de Bresci, alguien de la Bahía de la UESC, de mi ex universidad, hola a todos, pero contando siempre, y merece la pena que yo diga, porque yo puedo decir que fui tu profesora, que Marcos ya antes de viajar ya tenía un español súper bonito. Entonces, danos pistas de viaje, cuéntanos cómo hacer para que ese universo del idioma esté cada vez más firme ahí. Ya, a ver, el año retrasado yo di clases, yo tuve la oportunidad de dar clases en Silt, en Taguatinga, y los alumnos ya estaban en nivel avanzado y me preguntaban, pero profe, yo no voy a practicar el idioma, yo no voy a viajar, yo voy a utilizar para qué el idioma, yo no quiero hacer la facultad, yo tengo interés solamente de trabajar, yo quiero el dinero, yo necesito ayudar a mi familia. Y yo les dije, ok, cuando yo ingresé a la universidad, yo no tenía ni idea que un día iría a salir de Brasil, porque yo solamente salí de Brasil como en 2010, cuando fui a Chile. Fue mi primer viaje internacional. Y fue Mire de que la acaba de nada. entrar nuestro Lucas aquí. Ah, mira, y toda a casa de Lucas. Lucas me dijo, vamos a Chile. Entonces, eso creo que 2010, ¿no, Lucas? Y entonces yo ni idea de un día ir a Chile, ir a otro país. No sabía que era Chile, sí, claro que sabía que era un país, pero no sabía mucho que había allí, un gusano, era eso lo que sabía. Y entonces me dijo, no, nosotros vamos a la universidad, vamos a presentar un trabajo y la universidad va a pagarnos. O sea, la universidad va a darnos dinero para ir. Y yo, ¿cómo? No voy a necesitar pagar nada. Entonces, si uno ingresa a la universidad, empieza a hacer proyectos, trabajos y empieza a enviar a las universidades, a los congresos, las ponencias, y la universidad te acepta, tú pides a la UNB para que te ayude con el dinero, tú puedes viajar a muchos países a lo largo de la carrera, ¿no? De la universidad. Entonces el primer viaje fue así y había tantas cosas que hacer, como tantos papeles, pasajes que necesitábamos, no necesitábamos, y llegó el día del viaje. Fuimos, cuando llegué, yo estaba haciendo tantas cosas que ni idea que era un otro país. Cuando llegué, yo sentí el olor diferente del país, el color todo gris, y empecé a sentir un olor un poco de aceite, con sopaipilla, esas cosas todas. Yo, ¿qué olor es este? É todo diferente. Cuando fuimos a una galería, el olor de las tiendas era todo diferente también. Entonces, para mí fue una sorpresa. El primer día yo llamé a mi padre y dije,
estoy mareado, no sé qué pasa, son muchas cosas diferentes. Mi padre me dijo, no, es solamente porque es primer día que estás viajando solito con tus amigos. Y entonces el otro día ya estaba súper bien, entonces salimos, fuimos a la universidad, conocí a un montón de gente y que hasta hoy hablo con estas personas que conocí, mira, en 2010. Y entonces este fue mi primer viaje y la mayoría de las personas que estaban haciendo el trabajo, participando de las ponencias, recibieron el dinero de la universidad. Después, ya graduado también, volví a Chile con la UNB, recibí también para hacer trabajos, para ir presentar trabajos. Entonces, no es necesario ser rico, no es necesario tener todo el dinero porque la UNB nos da esta ayuda. A Estados Unidos también, las personas que fueron a presentar el trabajo recibieron de la UNB el dinero para ir, para comprar el billete, para comer, el hotel, todo eso. Incluso hay viajes dentro de Brasil también, como Enel, Erel, que son muy buenos los viajes y que conocí muchas personas así también. Y eso nunca había pensado salir de Brasil. Y de la nada ya había ido a Chile, a Estados Unidos, a Argentina. Y entonces cuando estaba dando clases en CIUT, yo les dije, no, pero si estás en la universidad, tú puedes empezar un proyecto, y puedes pedir esta ayuda a la universidad para ir a otros países, presentar como Portugal, África, todo. Y empezaron a, wow, en serio, profe, yo quiero ir a la universidad, yo quiero viajar. Incluso los padres en la reunión, muchos padres no sabían leer, no sabían escribir. Los padres, esa es la realidad, ¿no? Eso no sabía porque doy clases para personas, sí, que tienen un poco más de dinero. Entonces, los padres son empresarios, estudiaron, hicieron facultad, y los padres de la secretaría querían saber quién era el Marcos. Mira, ¿quién es este profesor que cambió el pensamiento de mi hijo? Porque mi hijo no quiere estudiar, mi hijo no quiere ir a la universidad y ahora sí que quiere ir a la universidad. Yo quiero saber quién es este Marcos, qué está pasando en esta clase de español ahí. Y entonces fue muy bueno. Yo por primera vez sentí realmente una diferencia, que estaba allí para hacer la diferencia para ellos. Y ellos me dijeron eso también, profe, nos gustó mucho porque nos entiende, ¿sabes? Esa cosa toda. Y para mí fue como una cosa, ok, ser realizado. Es para eso que me he graduado, o sea, para ayudarlos. Eso hizo totalmente la diferencia. La universidad te abrió de ese mismo modo que tú dices y que se queda muy claro. Mira, Andressa llegó aqui também, Joseni, Brechó Moda Consciente, e aqui estamos todos. Muy buenas noches a todos. Daniela Santiago, que por aquí van. Muy bienvenidos, Lucas. De ese mismo modo que tú ves esa apertura de mente, porque claro, muchas veces dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra familia, no siempre tenemos el, el vislumbrar, el ver que hay más allá. De ese mismo modo que tú ves, y es, evidentemente eso está cuando tú hablas de eso que pasó con los chicos, la universidad te ha hecho eso de algún modo, en algún aspecto, Marcos. Sí, realmente sí. Yo creo que la universidad nos ayuda mucho, principalmente la universidad pública, porque nos encontramos, nos deparamos delante de diversos tipos de personas, diferentes personas, y que nos hace pensar diferente, actuar diferente, ¿no? Entonces yo creo que la universidad pública, principalmente a causa de eso, nos ayuda. Y volviendo un poquitín a aquel punto, si es necesario viajar para aprender el idioma, para hablar el idioma, no, no es necesario. Es como estoy añadiendo una cosa, ¿sabes? No es totalmente necesario. Tú puedes hablar el idioma con fluidez, tú te gusta el idioma, tienes, hoy día hay muchas cosas, ¿no? Internet, los vídeos, las series, Netflix, hay todo. Entonces, no es necesario viajar, pero el viaje te añade experiencias. Y
una cosa que he escuchado de una alumna dijo, profe, es interesante porque si hablas, por ejemplo, de un vocabulario, a veces tú dices, ah, porque en España se dice sí, en Chile se dice sí, en México se dice sí, o sea, eso que trae experiencias, memorias y te ayuda a dar clases, ¿no? Experiencia, pero no es algo que yo tengo que viajar para hablar el idioma, no. Es como estás añadiendo algo, ¿no? Añadiendo una cosa más. Claro, vas tratando de agregar y agregas a tu mundo y al mundo del otro. Eso siempre, Sí. siempre, siempre. Y son posibilidades que, eso que decías, que no siempre las vemos, ¿no? A ver, ¿con qué frecuencia vas a la UNB? O antes, ¿no? ¿Con qué frecuencia ibas? Claro, cuando te conectas también te estás yendo a la UNB de una forma o de otra, pero ¿cómo es? ¿Con qué frecuencia vas? Todos los días, incluso los sábados, porque como estoy en la UNB Idiomas, ¿no? Entonces tengo grupos por la noche y los sábados por la mañana, a veces los sábados por la tarde. Y mira que es una cosa muy chistosa, porque cuando uno está en el último semestre, las personas dicen, ah, es fácil ingresar a la universidad, pero es muy difícil salir de la universidad, ¿no? A veces porque a causa de muchas cosas, la huelga, problemas, pero yo no sé, no tuve esta sensación de, ah, yo quiero salir de la universidad. No soy como Lucas, ¿no? Lucas ahí es como un dinosaurio de la universidad. O sea, que empezó una cosa, después siguió para otra y otra, o doctorado. Hoy vamos a llamarlo como aquel meme. Hoje você vai me chamar de doutor, más o menos eso. Y entonces todos los días estoy en la universidad, a veces paso delante de Calete, me conozco, ¿no? Reconozco unas personas, hablo con otras, a veces encuentro a Lucas y charlamos, entonces es bueno porque encontramos las personas en los pasillos. Y una cosa interesante es que hoy día encuentro a mis alumnos en la UNID. Una vez estaba caminando por la noche como a las 9:30, casi 10 de la noche, estaba con mi cañón, ¿no? Con mis cosas, mis materiales, caminando, y desde lejos vi una persona caminando en mi dirección, y cuando vi era un alumno que di clases en en la escuela, y me dijo, profe, no lo creo, estás aquí. Entonces, es muy común hoy día, cuando estoy caminando por la UNB, encontrar, ¿no? A mis alumnos. Es muy interesante. Yo siempre digo que la cantidad de gente que conocemos siendo profesores, bueno, algunos de la enseñanza básica, de la enseñanza fundamental, los del SIL, es que tenemos la posibilidad de conocer 30, 60 personas a cada 6 meses. Entonces es un universo gigantesco de gente y que, claro, muchas veces pasa de que alguien nos conozca y nosotros no conozcamos. A veces a mí me pasa casi lo contrario, porque como tengo un poco de memoria fotográfica, me recuerdo siempre las caras, siempre, hasta el punto de llegar, yo qué sé, ya llegué a un aeropuerto y he dicho, tú fuiste mi alumno. Y la persona no Wow. se recordaba porque es que era otra historia, pero nombres no, ahí no. Pero eso de descubrir los alumnos, eso siempre, esa mirada de descubrir los alumnos que van a seguir adelante y que seguramente van por ahí desbravando el mundo, es muy interesante. Lucas está diciendo que o espanhol do Marquinhos é fino. Lucas, Ah. luego escribe más que quiere decir, es que sí, tienes un español maravilloso. Ay, Dios. Bueno, un Y es una saludo cosa a... interesante esa de, por ejemplo, en la UNB Idiomas, nosotros tenemos como, si vamos a contar como 4 grupos al año, ¿no? El invierno, verano y regular, o sea, 4 grupos. Al año tú puedes conocer muchas personas y eso es lo que me gusta a mí, porque hoy día yo conozco una persona y mira qué interesante, voy a contarte un caso. Yo di clases a una persona y después yo le di clase a su madre y después a su hermano y después al profesor de su hermano, que es profesor de gastronomía.
La primera clase, ok. La segunda, la madre me llegó a mí y me dijo, ah, profe, tú fuiste profe de mi hijo. Y como había un chico que siempre hacía la dieta, que no quería participar en las clases así, a causa de las meriendas, a causa de la dieta. Entonces me dijo, ah, es el chico de la dieta, que no le gustaba comer como comer chatarra. Pero sí, a mí me gusta, profe, vamos a hacer estas meriendas. Y después yo le di clase a su otro hijo y yo solo supe el último día de clase. Cuando estaba, ok, entonces muchas gracias, este semestre fue re lindo. Y, profe, te voy a contar una cosa. Tú fuiste el profesor de mi madre y de mi hermano. Y después, en intensiva hora de la UNB Idiomas, yo estaba dando clase, pregunté en la primera clase a qué se dedicaban y el hombre dijo, ah, yo soy profesor de gastronomía. No lo creo, yo tengo un alumno que hace gastronomía y yo le dije el nombre, sí, es mi alumno. Entonces, o sea, 4 personas, es una cosa muy interesante eso. Y son historias, y a mí me encantan las Claro. historias, conocer personas, hablar con personas, entonces, sí, es eso que me gusta, la cosa dinámica, ¿no? Del idioma, de trabajar con muchas personas y conocer a muchas personas. Acabas por declararte casi un profesor generacional. Y entonces ya va pasando, porque la gente ya se está haciendo las cuentas de cuántos años tuvieron que pasar para que tú Sí, seas un profesor de tanta gente, de tantas generaciones. Pero ya. no, Marcos es muy jovencito, gente, muy jovencito, eso seguro. Sí, sí, joven. Y no, Una vez me después, confundieron con un alumno. Yo le pregunté a una persona de la escuela, mira, ¿cuándo vamos a empezar las vacaciones? Y ella, depende de que si estás de recuperación, ¿no? O no. Yo, no, pero yo soy el profesor, yo no soy el alumno. Profesor, perdón, profesor, no sé, qué tienes que ver con guay. la dirección. Qué guay, súper guay. Bueno, saludamos aquí a Sani, a Sida Carlos. No es pariente, es alguien que Mi conoces. madre. Ah, hola, mamá de Marcos. Enhorabuena. Mira, yo soy madre también y una de las Ujú. mejores cosas que nos gusta escuchar cuando es la verdad, y aquí es la verdad, Sida, es saber que tu hijo fue un alumno muy marcante, es un profesor muy marcante y que sí, bueno, lucha muchísimo, es un excelente profesional. Eso Ah, sí, qué seguramente bien. tendrá un dedito tuyo también en esa parte de Y ella cómo... era profe, ella era profe. Sí. Fíjate, fíjate, Ujú. Y sabes que me acuerdo, durante... tú fuiste mi profe cuando estabas embarazada de tu primer hijo. Me acuerdo, estabas Claro. dando clase y, ah, no, es mi primer hijo, entonces me acuerdo. No, totalmente, seguramente, porque cuando me dijiste, entonces hice las cuentas y sería por esa época también, que fue el 2009. Enriquito Ujú. nació a finales de 2009 y yo sí estaba allí con súper panza adelante y hasta el último instante, hasta fíjate, hasta cuando tuve que venir a casa para impartir las clases desde casa, porque teníamos un virus también, algún problema de salud, que nos mandaron a todas a las embarazadas a casa. Me recordaré qué cosa es, si alguien se recuerda, escribe aquí, pero fue eso, a finales de 2009, el final nos mandaron a casa, porque y yo que quería estar allí, ¿no? Por mí, pero parir dentro Claro. de la UNB sería todo, vamos, desde luego. Mira, Pero es una Mateo, historia, ¿no? Decir que tu hijo nació en la UNB, va a seguir en la UNB, mira si no, es profesor futuramente de la UNB. claro, no, Porque y es toda una historia, porque incluso propio Lucas fue mi alumno de PIBIC, de iniciación científica, y Lucas estaba aquí dentro de mi casa con Camila, Fernanda, Luis Felipe, que estuvo ayer con nosotros, y estaban los cuatro aquí trabajando dentro de mi casa, yo con el bebito, porque claro, es que parimos, pero todavía ellos seguían investigando, entonces esas historias se van mezclando también. Y lo de los idiomas, porque y luego cuando eso de dices Camila, Camila Edward.
No, Camila Rodríguez, pero Camila, Ah, eso ya. tenemos que llamarla para estar aquí, ¿no? Sí, Mi que país. yo trabajé con ella también. Yo trabajé con Pues ella. eso, por favor, todos llamar, porque aquí, y yo estoy diciendo a la gente principalmente eso, queremos ampliar el por donde andas, hablar con mucha gente, pero los primeros que vienen acaban siendo siempre los más, los que tenemos y seguimos teniendo algún tipo de relación afectiva, que Ujú. nos recordamos o pensamos o luego hablamos, otra persona habla, bueno, y Janaína y Marcos, y cómo, entonces acabamos cruzándonos entre los contactos también. Está Ujú. Vó Joaquina, do ateliê Vó Joaquina. Fíjate, está aquí, entró para verte también. Y Al Matsuda también está aquí. Y nada, Sí, qué estudió conmigo en la ciencia fundamental, Matsuda. guay, qué Mira, guay. la Mira, internet conectando gente, ¿no? qué fuerte y qué cosa más bonita. Mira, tú dijiste y hablaste ahí sobre ese camino que Lucas eligió para de seguir con posgrado, con otro posgrado, en fin. ¿Y tú cómo va tu vida académica? ¿Qué piensas? ¿Estás súper feliz allí? ¿Piensas pasar? ¿Piensas ir más adelante? ¿Piensas estás tranquilo? ¿Cómo te va la cosa? Porque yo te veo a ti siempre con un avance muy grande, pero en la vida académica. Eres un gran productor de material, yo he visto tus clases y he visto que tienes una super sed que rapidísimo entraste en todo eso de la pandemia, que ya es la Sí. otra pregunta, pero ¿cómo te ves en este proceso académico y profesional, Marcos? Ya, yo cuando salí, ¿no? Cuando me gradué, yo pensé seguir la carrera, o sea, posgrado, pero cuando empecé en la escuela, yo vi que allí no sería tan interesante. Yo empecé a trabajar por la mañana, por la tarde, por la noche, el sábado también, entonces no tenía tiempo para seguir. Entonces, no seguí, no hice nada, o sea, que empecé a hacer materiales, dar clases, clases privadas. Yo hice también un curso yo di clases para extranjeros, de portugués para extranjeros. Y ahora estoy haciendo una segunda carrera de letras en inglés. ¡Wow! Mm. ¿Y te gusta el inglés? Es una relación de amor y odio, más o menos eso. Cuando niño fui forzado a hacerlo, ¿no? Para estudiar el idioma, pero hoy día sí que me gusta, o sea, ahora tengo más facilidad, yo veo la real importancia, yo hice el español, yo creo que hacer el idioma español me abrió esta cosa, ¿sabes? La puerta, como, ok, entonces yo hice el español, yo tuve la oportunidad de hacer el español porque a mí realmente me gustaba, inglés no me gustaba nada. Entonces, cuando ingresé a la universidad, en la Unibé Idioma, yo hice francés y yo dije, ok, ahora es el horario, es el momento del inglés. Ahora que ya sé el español, yo sé el francés, ahora tengo que dar una otra oportunidad para el inglés. Y ahí me encantó y yo, ok, entonces hoy día todos necesitamos hablar inglés. Y ok, entonces todos necesitamos, voy a ser esta persona que enseña a la otra persona, ¿no? Yo no sé, claro, Lucas acaba de escribir aquí, incluso porque como tenemos mucha afinidad, seguramente él sabía que era lo que yo iba a decir, porque yo efectivamente te veo muchísimo con aplicaciones prácticas, por lo tanto, dentro de la lingüística aplicada, de todo ese bagaje que traes como profesor. No es por nada, no es porque yo también esté en la lingüística aplicada, pero te veo un montón. Exacto, lo que dijo Lucas ahora con el tema de producción de materiales didácticos y además estamos ahora haciendo una orientación, ¿no? Y además con, eh, con tu performance dentro de ese proceso de la pandemia. Es que es muy difícil, fue muy difícil entrar, pero antes de que nosotros estábamos empezando y tú ya saliendo con montones de cosas y todo,
Gente, ustedes tienen que ver una clase de Marcos, ¿saben? Es que es la hostia, es que es buenísimo. Y pues ya te digo, bueno, luego seguimos y tenemos que hablar sobre esas cosas. Eh, Dime una cosa, tú, ¿qué dirías, cómo dirías a los estudiantes? Yo es que no estoy marcando tiempo, estoy tan a gusto. Deja ver, uy, 40 minutos. Sí. ¿Qué le dirías a los estudiantes que están ingresando en la universidad? De qué formas ellos pueden mantener su español, alimentarse del español? ¿Qué haces tú para mantener tu español, para mantener tu vida y tu lengua activa, Marcos? Ya, yo voy a hablar lo que hago con el inglés, por ejemplo, porque pueden aplicar en español. Yo antes de ingresar en la universidad, yo tenía una profesora que me dijo, Marcos, yo tengo un alumno, pero no puedo seguir con este alumno. ¿Tú quieres dar clases a este alumno? Claro. Y este alumno es ciego, o sea, que fue un desafío para mí. ¿Cómo voy a enseñar a una persona que no ve nada? O sea, que yo fui con un pensamiento, cuando llegué, yo vi que era totalmente diferente, sería, es otra manera de enseñar a la persona, pero era un desafío. Y es lo que necesitaba yo en aquel momento, el desafío para practicar, porque la teoría es una cosa y la práctica es otra. La universidad, voy a ser sincero, me gustaría que nosotros tuviéramos esta práctica desde el comienzo. Nosotros tuvimos solamente en el final del curso. Y yo sentí, pero yo sé la teoría, pero ¿cómo voy a aplicar eso? Nosotros necesitamos, hay tanta cosa de pesquisa, porque objeto directo, objeto indirecto. Ok, pero ¿cómo voy a enseñar eso a mi alumno? Porque es un tema muy difícil para los alumnos, porque en portugués es difícil, las personas no saben hacer eso en portugués. Entonces fue muy difícil encontrar una manera sencilla para explicar el contenido de las personas. Entonces las prácticas con estos alumnos me facilitó, me ayudó a encontrar una manera de explicarles eso un poco más fácil, ¿no? También participé, Lucas, conoces, nosotros tenemos un amigo en común que empezó un curso como dar clases para la comunidad, o sea, Brasil es bilingüe. Entonces, nosotros empezamos, yo daba clases de español en Paranoá, y fue una cosa que me ayudó muchísimo también. Y lo que hago hoy en inglés, yo busco alumnos que quieran aprender inglés conmigo para que yo tenga esta práctica, porque es lo que las empresas necesitan, la experiencia. Y yo no tenía la experiencia. Y yo necesito una persona que realmente tenga dificultad con el inglés para que yo pueda encontrar maneras, mejores maneras de enseñar el idioma. Son las dificultades que van ayudándome a encontrar estas herramientas, ¿sabes? Entonces, es eso. Siempre encuentro una Wow, pues persona. mira, yo soy una excelente alumna de inglés porque yo soy una alumna autodidacta, nunca he estudiado Ujú. inglés, entonces tendrías 10 kilos, toneladas de elementos para análisis de errores en inglés. Mi candidato, la primera. ¿Eh? Ay. Segundo, todo, de verdad, de verdad. Además, porque pasa algo cuando nosotros, y con el español pasa mucho eso también en general, porque cuando nosotros llegamos a un determinado nivel de comunicabilidad, es decir, yo me comunico, yo viajo, yo participo de congresos, todo en inglés, pero evidentemente yo ya impartí alguna que otra clase en inglés en Toronto, en no sé dónde, por dónde he pasado, pero evidentemente yo digo que yo hablo en inglés bueno, de Jana para Jani del Tarzán, yo hablo inglés como yo ayer, yo mañana y por ahí vamos. ¿Pero por qué? Porque el proceso de comunicabilidad tiene esos pequeños detalles, ¿no? El detalle de que el otro nos escucha en español y por cuestiones de polidez, pues muchas veces no nos va a corregir. Y es exactamente lo Ujú. que dices tú, de que el proceso de ir construyendo y observando las construcciones ajenas,
nos va trayendo otras posibilidades de trabajo. Desde luego, eso es un tema para investigación. Lucas también ha mencionado otro tema de investigación. Marcos ha mencionado, Marco Odebrecht ha dicho que sí es un tema muy interesante. Entonces ya te vamos motivando por aquí porque como ya estás dentro de la universidad, es solo cambiar de puerta o pasar por otra puerta también. Tenemos a Yumi aquí mandándote un corazoncito. Sí, Rodrigo mi también compañera de viaje, siempre que viajo, vamos pues, juntos. fíjate. Fuimos a Perú, fuimos a Bolivia, a Paraguay, fuimos también. Y a Japón, ¿no? Él es que fue mi guía en Japón. Qué fantástico, fantástico, fantástico. Y Amandinha sabes, Mal, profe, sabes una cosa dime. también que es muy interesante lo que estoy haciendo para mantener esa cosa de comunicación. Es que cuando estaba haciendo el curso de español, no en la UNIB, pero cursos, ¿no? De idiomas, siempre necesitaba un grupo de conversación. Siempre estaba buscando, no encontraba, no encontraba. Porque se tu sabes que antigamente, como eram dadas as classes, nessa coisa de gramática, 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 tu tens que conjugar os verbos. É importante, pero a coisa da comunicação também. Então, sempre estava buscando grupos de conversação, não encontrava, e o que hice foi criar meu grupo de conversação. Então, eu tenho um grupo de conversação e é grátis, não? E nos encontramos todas as semanas em Meet. Pero hay como una regla. La regla es que los alumnos estén en el nivel básico, ¿no? Porque todavía muchas personas tienen mucha vergüenza de hablar. Y si llega una persona de nivel avanzado, entonces la persona a veces se calla. Y es lo que veo con mi alumno de inglés. Yo tengo dos, ¿no? Entonces, uno que no habla casi nada y el otro que no habla nada. Y en la clase hubo este shock, porque él, como no voy a hablar nada, esta persona sabe más que yo, entonces al principio, hasta que gane un poco más de confianza, solamente personas de básico y después voy agregando otras personas más también. Fíjate, pues eso está muy interesante. Entonces, y claro, la historia esa de mantener, es que hay muchos recursos actualmente y eso está fantástico, poder aprovechar de los recursos que hay actualmente, de que la gente pueda hablar, de que puedan hacer amistades con otros. Mira, Bianca Porto entró aquí también. Hola, Bianca. Tienes que venir para aquí, ¿ah? ¿Por dónde andas? Que tenemos que entrevistarte también. Y eso de saber, de tener esas posibilidades y cada vez más de seguir manteniendo la lengua viva. Bueno, el día que quieras que me invites, yo voy, paso por allí. Me quedo callada, prometo. Pero para ver cómo funciona, qué bonito. Ya, dale. Y Qué esta bonito. cosa de la pandemia, lo que estaba diciendo, para mí al principio fue un desafío también. Yo pensé, wow, ¿cómo vamos a dar clases de idiomas desde casa? Será un desafío. Pero no, fue más fácil de lo que imaginaba, porque como tenemos la internet en casa, o sea, que siempre una cosa que a mí me encanta es siempre empezar con un tema, ¿no? De un periódico, un cortometraje, y después de ahí nosotros empezamos a charlar, debater y empezamos, es como el rompehielo de la clase, ¿no? Que es tan importante. Y tú estás seguro que la internet va a funcionar, ¿no? Como mucho más seguro que la internet va a funcionar. Y entonces no fue tan difícil, fue un desafío, ¿no? Claro, preparar los materiales lleva horas, ¿no? Una clase de 40 minutos, tú te quedas como 2 horas preparando el material, Mínimo. buscando textos, vídeos, mucho más tiempo las diapositivas. Pero es algo que después tú guardas, ¿no? Que puedes utilizar en las otras clases. Entonces, es una cosa de crear materiales que sirvan para las otras clases también. Tú tienes que ser inteligente a este punto, ¿no? Porque si vas a crear siempre nuevos materiales, tú tienes que adaptar. Entonces, para mí fue bueno porque he creado muchos materiales.
Qué bien, qué bien. Hay tengo una propuesta desde hace bastante tiempo y ya tenemos algunos materiales seleccionados y tal, que es justamente de que la gente, pues nosotros donamos algunos de los, o ponemos a disposición algunos de los materiales que pensamos, mira, eso está bien. Ayer incluso he recibido un material y para quien quiera, de la profesora Gretel Fernández. Y hay materiales míos y cosas que vamos donando y dejando a disposición de los demás, porque muchas veces es eso, es que tenemos un universo súper grande. Yo que no paro nunca, a veces elaboro material, luego no quiero usarlo nuevamente, pero puede que sirva para otra gente. Entonces, eso de materiales colaborativos también, eso está muy interesante también. Y hay que ampliar, hay que intercambiar más, hay que hacer más cosas así. ¿Qué dices a un estudiante ingresante de Universitario. pandemia, en este proceso de pandemia, ingresante al curso de formación de profesor español, ahora en el medio del pandemonio? ¿Qué le dirías? ¿Qué orientaciones le das para ahora durante la pandemia y para después de la pandemia también, Marcos? Yo creo que esa es una buena pista para encerrar o ir encerrando, porque luego nos van a cortar, no sé cuánto. Ya, yo creo que uno tiene que insistir, ¿no? Si uno tiene un objetivo, tienes que focalizar en este objetivo y seguir. Como yo quiero graduarme, yo necesito, yo tengo un plan, ¿no? O sea, entonces voy estudiando y necesito ordenar todo porque estamos en casa, a veces es difícil porque tú tienes la televisión, tú tienes la nevera, tienes ali el sofá, entonces... Es como tener una rutina, o sea, que yo ahora estoy utilizando estas cosas de planners, ¿no? Utilizar para planificar mi día, o sea, que tengo que colocar allí, escribir lo que tengo que hacer y después de hacer lo que realmente tengo que hacer, puedo ver la tele, las series, pero no como, oh, yo hoy no he estudiado. Pero he visto una serie que era en inglés, que era en español. O sea, es una forma de estudio. Entonces, a veces nos cobramos demasiado. Y yo creo que la ansiedad viene a causa de eso, porque uno se cobra demasiado. Y estaba hablando de eso ayer con una amiga mía. Todos mis alumnos me dicen, profe, tú haces muchas cosas, tú trabajas demasiado. Pero yo creo que ya es una costumbre mía, entonces para mí no, es algo normal. Y cuando dejo de hacer una cosa, yo pienso, wow, yo no hice nada. Yo no hice nada durante todo el día. Pero cuando voy a acostarme y pensar realmente lo que he hecho a lo largo del día, son muchas cosas. Entonces uno tiene que parar, respirar, pensar, ordenar todo lo que va a hacer, colocar en un papel y ir chequeando, ¿no? Hacer, ok, yo ya esto, eso, ahora voy a hacer la otra cosa. Porque si no, uno se vuelve cabra. Se pone Claro, loco. es un proceso de distribución del tiempo. El plan es, bueno, yo soy, bueno, para enseñar, yo soy una de las super hiper fans de planners, los tengo aquí a miles siempre y todo con las fechas, porque eso ayuda mucho. No es ser tan maniática, yo soy la loca de los planners, sí, totalmente, pero no es ser maniática, pero es una forma de ir organizándose. Pero hace falta sí relajarse un poco. Eso evidentemente, algo, tocaste en un punto muy importante, un punto, y principalmente ahora en ese momento pandémico, ¿no? Porque estamos luchando para sobrevivir, entonces es otra lucha, es una lucha muy diferente. Pero eso de tener los goals, los objetivos más fijos, es que nos ayuda un montón también. Pero estabas contando del grupo de conversación. Y claro, mira, gente, yo estoy súper a disposición cuando ustedes quieren pasar por ahí, monten grupos de conversación, llamen a Marcos, llamen a mí, podemos pasar por allí a hablar. Y muchas veces es eso, es solo una cuestión de que pase alguien por allí o entonces que tú mantengas para ir. Yo no sé otra forma de hablar la lengua sino hablando. No hay otra Sí. forma, no entiendo otra forma. Pero una vez estuve en un grupo de conversación en inglés aquí, porque ya te digo, es una de mis deudas conmigo mismo, es el inglés, es intentar corregir mi inglés. Yo ya impartí clases,
porque hablaba de temas de portugués y de español para un grupo que solo hablaba inglés. Entonces tenía que soltar muchas cosas en inglés, pero es una sensación horrorosa de impartir la clase sabiendo que te estás equivocando, siendo Ujú. profesor, siendo exigente, entonces sabiendo que, vale, perfecto, hago todo lo de lo comunicativo, estoy comunicando, pero hay errores, ¿no? Pero en ese grupo de conversaciones, un grupo famoso aquí, el Políglota, que se Ujú. reúnen en bares, se reunían en bares dentro de Brasilia, y estuve en un bar una vez con ellos, en un restaurante en no sé qué sitio, en Sudoeste, creo, whatever, da igual. Y allí me pareció muy gracioso porque en el momento de presentación la gente decía, ah, bueno, preguntaba, ¿tú quién eres? ¿En qué idiomas hablas? ¿Y cuánto tiempo estudias los idiomas? Y unos decían, yo estudio 12 horas. Y yo, pero ¿cómo puedes estudiar 12 horas? Y yo flipando, porque claro, Ajá. trabajo como loca. ¿Cómo voy a estudiar un idioma extranjero 12 horas? Pero claro, ellos decían, porque yo veo películas, veo recetas, leo libros, hablo con la gente y entonces si voy juntando, da tantas horas al día. Y yo, claro, ¿cómo puedo ser yo, formadora de profesores, tan prejuiciosa pensando que el momento de estudios es solamente el momento en que estamos sentados con el libro, con la gramática? No, es que eso de crear, como dices tú, esas posibilidades, ¿no? Con canciones, series, no sé cuánto, es un movimiento de estudio constante y eso merece mucho la pena, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, estaba dando clases de inglés, anteayer estaba dando clases de inglés, nivel básico, y estaba enseñando algunos vocabularios de deporte y después por la noche aparecieron los vocabularios en la película, en Cobra Kai, o sea, entonces yo le envié a mi alumno un pequeño vídeo, mira cómo es la pronunciación, mira qué aparece. Y a veces las personas piensan, ah, yo tengo que sentarme, yo tengo que leer el libro, yo tengo que memorizar estos vocabularios, pero no, de la nada tú estás viendo una serie. Yo estaba viendo, por ejemplo, una cosa de gatos, que mi hermana tiene gatos, y yo pensé, ¿cómo es pelo, no? Pelo en inglés. Entonces, de la nada, yo busqué la palabra y el otro día estaba en una hacienda con unos amigos y mi amiga me dijo que compró alguna cosa para el gato sobre el pelo. Y entonces yo le dije, ah, eso en inglés. Entonces, ¿sabes? Aquella palabra que había buscado en el diccionario fue útil porque él estaba hablando y nosotros empezamos a hablar sobre los gatos a causa de eso, del vocabulario. Te cuento que me pasa algo, principalmente ahora con el caso del inglés, que claro, estoy forzada al inglés a la vez que no tengo que mantener el español. Es una cuestión de honor para mí mantener el español con mis hijos, pero ellos están enganchados con el inglés. Y los Uhum. dos, súper cabroncitos, están viendo las películas en inglés con subtítulos en inglés y estoy yo porque si no estoy, ven sin subtítulos. Entonces es el caos. Pero me pasa que una palabra, determinado vocabulario, me persigue durante un determinado tiempo. Entonces, hace 15 días yo empecé a ver la palabra Hugh en todos los sitios, de todos los sitios, y la veía, y luego aparece en una película, y luego en un libro, y luego en un texto, y luego no sé dónde. Y entonces eso de la persecución de las palabras también, porque claro, se van incorporando. Yo me acuerdo la Sim. primera vez que he visto la palabra, yo qué sé, Y eles bakery. estavam aí durante todo o tempo. Como a canção, Totalmente, estava aí o tempo todo, só você não viu. Es como, por ejemplo, exactamente. una persona compra un coche rojo y tú dices, ah, mira, este coche rojo es de mi amigo. Siempre que veo un coche rojo, yo pienso que es de mi amigo, pero nada que ver. Siempre existieron los coches rojos y es como las palabras. Tú piensas, wow, ahora estoy viendo la botella. Y de la nada empieza la botella, una canción, la botella en una película, la botella de la nada, una persona habla y tú piensas, la botella. Tú duermes y la botella. Entonces las palabras vienen, aparecen. Eso es, eso es. Mira, entró Cris. Cris,
Rafael López, que todos los estudiantes de español que van después van a escucharte. Y también sepas, Marcos, bueno, primero te doy las súper gracias por haber aceptado la invitación. Muchos te van a escuchar después, muchos van a verte después, muchos querrán saber de ti también. Y eso de decir que muchas de esas cosas seguramente iluminarán a otros. Mira, está Cris. Cris es mi hija ahora, mi hija Ah, Abelcita. Es hermana de mi hijo, la verdad, también. Y entonces, y podrán seguramente motivarse contigo. Y entonces, por eso te doy las gracias y nada. Y a ver si nos vemos más y si luego nos vemos en isso. persona también en algún momento. Eso es. Y también, si quieren, yo como estoy en este proyecto, Hable sin pensar en Instagram, si quieren seguirnos ahí, ¿no? Hable sin pensar. Perfecto, pues nos escribes aquí debajo para que la gente luego pueda buscar y ver aquí también. Claro, Y si alguien quiere informaciones, envían, escriban, que nosotros ya seguramente les pasamos las informaciones. Gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Y, mira, exactamente, muy bien, hable sin pensar, fíjate. Y que nos encontramos y nos vemos pronto, ¿no? eso. Pronto, Perfecto. pronto. Beso. Un Gracias. besito, cuídate mucho. Y a México vamos, ¿ah? Sí, eso es. Perfecto. Adiós. Dios.